Mi nombre es Carmen Díaz Medina y me presento al 9º Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud con la ponencia Calidad de vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, enfoque desde la fisioterapia. Demencia es un término que hace alusión a la disminución global y progresiva de las facultades intelectuales suficiente como para repercutir en la vida laboral, social, profesional y familiar de quien la padece. De etiología múltiple y variada y pronóstico grave. Afecta a la memoria y a otras capacidades cognitivas que desarrollaremos más adelante. Pueden presentarse como manifestación principal de una enfermedad, como la enfermedad de Alzheimer, o como un síntoma más que se asocia a otras patologías del sistema nervioso central. El Alzheimer es la demencia más frecuente en las personas mayores, el 60% de los casos, aproximadamente 7 de cada 10 personas, lo que convierte a la enfermedad en uno de los grandes retos de la sostenibilidad social y sanitaria, y demanda que sea abordada como una prioridad de salud pública. Diferencia entre demencia senil y Alzheimer. A veces es difícil la distinción entre ambas. En cuanto a los términos, muchas veces se utilizan indistintamente. Aunque poseen síntomas comunes, sus significados son diferentes. Demencia no es una enfermedad específica, es un término general que describe una amplia gama de síntomas. Se utiliza en general cuando se habla de un deterioro de salud mental, mientras que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad específica del cerebro que se caracteriza por causar síntomas de demencia que empeoran progresivamente con el tiempo. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, una de las más frecuentes y la principal causa de demencia en la vejez, de causa desconocida. En ella las neuronas y sus conexiones degeneran y mueren, cursando con deterioro cognitivo asociado a la pérdida de funciones mentales. El proceso se da sin que coexista otro tipo de patología neurológica. La enfermedad de Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento, sino el resultado de cambios complejos en el cerebro que empiezan años antes de que aparezcan los síntomas y que originan la pérdida de neuronas y sus conexiones. Comienza lentamente, primero afectando pensamiento, memoria y lenguaje. También pueden experimentarse cambios en la conducta y en la personalidad. De inicio insidioso y agravación uniformemente progresiva. Con el tiempo los síntomas de Alzheimer empeoran y más adelante pueden volverse incluso ansiosos o agresivos. Finalmente, en estadio último de la enfermedad, necesitan cuidados totales. La mayoría de los casos comienzan entre los 50 y 60 años. Afecta a ambos sexos por igual y la incidencia de esta enfermedad se incrementa exponencialmente con la edad a partir de los 40 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece y es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Ningún tratamiento puede detener la enfermedad, pero sí algunos fármacos pueden retrasar o impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. Alzheimer es la más frecuente de las causas de demencia, con una incidencia aproximada del 50%, una de las principales causas de discapacidad y dependencia. La falta de comprensión y concienciación sobre la enfermedad supone un obstáculo para el diagnóstico, ya que los pacientes tardan en acudir a los servicios sanitarios correspondientes. Factores de riesgo. Edad. Es una variable común. El mayor factor de riesgo en la enfermedad es la edad avanzada. Después de 65 años, las posibilidades de desarrollar la enfermedad doblan cada 5 años. El 40% de las personas con más de 85 años presentan la enfermedad. La herencia. Los familiares de primer grado con Alzheimer tienen un mayor riesgo de desarrollarlo, destacando un importante papel la carga genética. El Alzheimer es 2 veces más común en raza negra que en blanca, y también más común en mujeres que en hombres. Otros factores: estilo de vida sedentario, alimentación, tabaco, hipertensión, colesterol, diabetes y depresión después de los 50 años. Por el contrario, otros factores relacionados con la estimulación cerebral parecen reducir el riesgo: alto grado de escolaridad, trabajos intelectualmente estimulantes, instrumentos musicales, interacción social fuerte y ejercitar la mente diariamente con la realización de sudokus, crucigramas, pintar y aprender idiomas. Etiología. Hipótesis genética. En el 40% existen antecedentes familiares. Hipótesis infecciosa que no se ha podido demostrar. Y la hipótesis tóxica, con hallazgo de cierta cantidad de aluminio y de silicio al analizar las lesiones cerebrales, pero no se ha demostrado nada fiable acerca de la influencia de la ingestión de estos. El más innegable factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad. Otros factores: aumento de riesgo en personas con antecedentes familiares de Alzheimer, posibles antecedentes de traumatismo que han sido descartados y desmentidos.
Se ha observado en pacientes la existencia de alteraciones vasculares con procesos arterioscleróticos. Se ha observado en pacientes alteraciones metabólicas. En cuanto a los neurotransmisores, se ha detectado una disminución de la concentración de acetilcolina y de la enzima colina-acetiltransferasa, necesaria para la síntesis de acetilcolina, y una pérdida de neuronas colinérgicas. Y en cuanto a la vulnerabilidad celular, parece ser que existan células cerebrales más frágiles y vulnerables a la involución. Por tanto, existen varios factores de riesgo, pero la causa sigue siendo desconocida. Se reconoce una asociación entre la propensión genética y la exposición a factores ambientales que favorece que se produzcan ovillos neurofibrilares de la proteína tau fosforilada y acumulación de placas de proteína beta-amiloide como marca patológica para el diagnóstico. El mayor riesgo en la edad. Estudios indican que controlar diabetes, hipertensión, tabaco, hipoacusia, sordera pueden prevenir potencialmente el riesgo de enfermedad, y la alimentación saludable y el deporte se convierten en los mejores aliados. Incidencia. 800.000 personas en España se enfrentan a esta realidad según los datos de la Asociación Española de Neurología. Alzheimer y demencia son la segunda causa de muerte de las 5 primeras en España, y se estima que el 70-80% de los casos leves no están diagnosticados. Etapas. En una evolución desde un primer momento de cuadro leve con deterioro cognitivo leve al avance de enfermedad a cuadro moderado y en un estadio final cuadro severo. La demencia es el síndrome más característico de la enfermedad, y entre los síntomas cognitivos, déficit de memoria, trastorno de funciones espaciales, ejecutiva y capacidad de reconocer y hacer diferentes tareas, los síntomas se irán acentuando, requiriendo asistencia para las actividades básicas de la vida diaria, y los pacientes pueden presentar paralelamente trastornos de conducta y el estado anímico. Signos en etapa temprana. La demencia es de instalación, lenta y gradual. A menudo pasa desapercibida, pero cuando los olvidos a corto plazo comienzan a ocurrir con frecuencia y son importantes, se debe encender una señal de advertencia. Los síntomas más comunes: tendencia al olvido, desubicación espacial y pérdida de la noción de tiempo. Signos en etapa intermedia. Los signos son más evidentes: pérdida de memoria, apatía, tendencia a aislarse, confusión. La familia comienza a notar signos, se olvidan de nombres, acontecimientos, desubicación, dificultad para comunicarse, necesidad para el cuidado personal y cambios de comportamiento. Signos en la última etapa de Alzheimer grave: apatía, depresión o agresividad, incapaz de calcular, leer, interpretar, nombrar objetos, reconocer a los familiares, desorientado en tiempo y espacio, incapaz de tareas como vestirse y bañarse, pérdida de las inhibiciones, exhibicionismo. Es frecuente acusar a otras personas de robar sus objetos, palabras malsonantes, obscenas, insultos, incontinencia urinaria y o fecal en estadio avanzado, dependencia e inactividad severa, dificultad para caminar y para reconocer a familiares y amigos. Fases clínicas del Alzheimer. Fase preclínica, Alzheimer preclínico o ausencia de síntomas. En esta fase la persona lleva una vida normal. En el cerebro se van acumulando de forma normal durante esta fase las proteínas beta, amiloide y tau, responsables de los cambios estructurales y de la alteración en el funcionamiento neuronal. Esta fase dura hasta el comienzo de los primeros síntomas característicos de la enfermedad. Actuar sobre los factores de riesgo modificables en esta fase puede ayudar a retrasar el inicio de dichos síntomas. Fase prodrómica, deterioro cognitivo leve que se corresponde con los síntomas iniciales del Alzheimer. Frecuentemente se confunde con el proceso normal de envejecimiento. Es muy importante, ante la aparición de síntomas y señales de alerta recurrentes, consultar con el médico para un diagnóstico precoz y temprano que favorezca un abordaje más preciso. Los tratamientos disponibles suelen ser más efectivos en etapas iniciales. Fase temprana, Alzheimer leve, con sintomatología típica de la enfermedad. Las placas beta-amiloide ya han provocado suficiente daño en el cerebro. La persona percibe episodios de pérdida de memoria, desorientación espacial. Los familiares y los amigos ya notan que algo no va bien. Es la fase en la que se suele diagnosticar la enfermedad y suele durar entre 2 y 5 años. En la actualidad, el inicio de la enfermedad no puede detenerse ni revertirse, pero como hemos dicho, el diagnóstico temprano permite tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para enlentecer los síntomas y ofrecer a la persona la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Fase media, Alzheimer moderado con agravamiento de la sintomatología. Los síntomas que han ido apareciendo se agravan y empeoran. Comienza la dependencia de los demás, las pérdidas de memoria acentuadas, ya no reconocen lugares ni fechas.
pueden empezar a mostrar cambios en su conducta. El Alzheimer moderado constituye la etapa más prolongada y puede durar hasta 10 años. Fase final: Alzheimer grave con deterioro físico y cognitivo profundo, completamente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. No pueden expresarse verbalmente ni mantener una conversación. No reconoce a familiares ni a sí mismo delante de un espejo. Problemas para tragar. Aparecen rigidez muscular que provoca lentitud y torpeza de movimiento. El paciente finaliza postrado en la cama siendo vulnerable a diferentes enfermedades. A pesar de la gravedad de la enfermedad y el impacto en la calidad de vida, el conocimiento acerca de la enfermedad ha avanzado en las últimas décadas, permitiendo a la ciencia sentar las bases para el desarrollo de nuevos fármacos. Diagnóstico. El definitivo se hace con una biopsia de tejido cerebral. Por razones obvias se realiza raramente en la práctica clínica. En más del 90% de los casos el diagnóstico se basa en datos clínicos. Pruebas de sangre y exámenes de imagen ayudan a descartar otras causas de demencia. Resonancia, tomografía de cráneo no cierran el diagnóstico. Pruebas simples para documentar y acompañar los cambios de la capacidad mental, como el famoso y utilizado test Mini-Mental, cuestionan en 30 preguntas agrupadas en 10 secciones y evalúan las siguientes características: orientación, espacio temporal, capacidad de atención, concentración y memoria, habilidad para extraer y realizar cálculos simples, lenguaje y percepción visoespacial y capacidad para seguir instrucciones sencillas. Son criterios para el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer: demencia comprobada por examen clínico y por pruebas estandarizadas como el Mini-Mental, déficit en 2 o más áreas cognitivas, progresivo empeoramiento de déficit cognitivo, inicio después de los 40 y antes de los 90, ausencia de cualquier otra enfermedad neurológica o sistemática que cause déficit cognitivo. Los criterios anteriores pueden identificar correctamente la enfermedad de Alzheimer en un 90% de los casos. Y repetimos que el diagnóstico precoz es importante a la hora de preservar al máximo las capacidades intelectuales y extender la calidad de vida de pacientes y de cuidadores. Evolución de avance inexorable. Algunos casos pueden durar más de 2 décadas. Casos con rápida evolución apenas 2 o 3 años. Es difícil establecer fechas para el comienzo de nuevos síntomas y se sabe que una vez establecido el diagnóstico, la esperanza de vida es de 3 u 8 años. Las complicaciones ligadas a la enfermedad y que suelen ser los principales motivos de muerte pueden ser accidentes, caídas, lesiones en la cabeza, aspiración pulmonar, malnutrición, inmovilismo en cama que favorece infecciones y úlceras. Los mayores cuidados proporcionados por la familia, enfermería y fisioterapia aportan más calidad de vida y tiempo de supervivencia. ¿Es posible prevenir el Alzheimer? Según revisiones, no existen enfoques que lo hayan comprobado y diversos estudios observacionales presentan medidas que podrían ayudar a reducir su riesgo. Factores como los hábitos de un estilo de vida saludable y los niveles más altos de educación. Una revisión de las publicadas evaluó la evidencia de ensayos clínicos sobre cambios en la conducta y el estilo de vida para prevenir o retrasar la enfermedad. Uno de los estudios con mayor evidencia realizado en Finlandia aportó que sujetos que siguen dietas específicas e implementan el ejercicio en vida y, entre otras cosas, son vigilados por diferentes especialistas, muestran en esa población una disminución de la incidencia de la demencia. Las revisiones encuentran evidencia alentadora pero no concluyente para 3 tipos de cambios conductuales en la actividad física, el control de la presión arterial y el entrenamiento cognitivo. Los hallazgos significan que las intervenciones en esta área son lo suficientemente prometedoras como para que sigan estudiándose. El tratamiento debe ser multidisciplinar y que brinde bienestar, dignidad e independencia durante un periodo de tiempo prolongado. También aliento y ayuda a cuidadores. El neurólogo recetará diferentes fármacos, pero el tratamiento es indispensable en la rehabilitación cognitiva, fonoaudiológica y fisioterapéutica, así como en la intervención por psiquiatría. La galantamina, ribastimina y donepezilo son fármacos inhibidores de la colinesterasa, que funcionan aumentando los niveles del neurotransmisor, que colabora en la comunicación neuronal. Se recetan para síntomas leves y moderados de la enfermedad. Pueden ayudar a reducir o controlar algunos síntomas cognitivos y conductuales, pero no todos los pacientes presentan mejora con estos. Sin embargo, la memantina es diferente de los inhibidores de la colinesterasa. Es eficaz y puede proteger al cerebro de daños causados, frenando la progresión de los síntomas de la enfermedad. A veces se usa
en combinación con un inhibidor de la colinesterasa para optimizar sus efectos. Es importante tener expectativas realistas sobre los beneficios potenciales de los medicamentos. Ninguno cura o impide definitivamente su avance. El gran mérito de estos es retrasar el curso de la enfermedad. Tratamiento fisioterapéutico. La fisioterapia tiene por objeto la valoración, diagnóstico, prevención y tratamiento de las discapacidades derivadas de las enfermedades y accidentes, utilizando los medios a su alcance, físicos, medicamentosos, educacionales, encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia al paciente y mejorando su calidad de vida. En Alzheimer se basa en actividades físicas y ejercicio terapéutico, actividades cognitivas que retrasen o eviten la pérdida progresiva y el olvido de las mismas, al mismo tiempo que promueve la máxima autonomía y calidad de vida. El fisioterapeuta necesita conocimientos y técnicas relacionados con la prevención, alivio y tratamiento de los trastornos. Debe tener una comprensión clara de las consecuencias psicológicas, sociales y ambientales del proceso y colaborar con otros miembros del equipo multidisciplinar. Objetivos generales del tratamiento con fisioterapia: mantener el máximo posible la calidad de vida independiente, retardar la evolución de la enfermedad, prevención de problemas que se asocian a la evolución de la enfermedad y orientación a familiares y cuidadores sobre aspectos sanitarios, así como la prevención de lesiones producidas por el manejo de pacientes. Como posibles contraindicaciones, no se recomienda aplicar electroterapia. Existen factores que pueden complicar el tratamiento y que hay que evitar: la angustia, el cansancio, la disnea. Hay que buscar la colaboración. Es fundamental la participación de la familia y de los cuidadores. Temporalidad. Es importante que la sesión de fisioterapia sea a la misma hora del día, sin una duración excesiva, que tenga una distribución de actividades con pocas variaciones de un día a otro, y es importantísima una evaluación previa. Propuesta de tratamiento. En fase inicial aún no hay dificultades motrices ni graves alteraciones cardiorrespiratorias. Los objetivos en esta fase serán prevenir las dificultades de movilidad, desplazamiento y de desorientación, mantener vida lo más independiente posible, procurar que los déficits sean lo menos invalidantes posible y prevenir las complicaciones asociadas. El tratamiento podría ser una fase de relajación para trabajar la ansiedad y la angustia, masoterapia, musicoterapia, contemplar el valor terapéutico de la música en estudios realizados durante la sesión de fisioterapia, hidroterapia, natación suave, hidrocinesiterapia, y si no se cuenta con la colaboración del paciente por sedación farmacológica, cinesiterapia activa asistida. Potenciar la movilidad para prevenir atrofia y limitaciones musculoarticulares, bicicleta ergométrica, potenciar y entrenar la deambulación si es posible con paseo al aire libre en entorno tranquilo, gimnasia de mantenimiento y actividad física en general, preferiblemente grupal, coordinación psicomotriz. Dentro de la fisioterapia respiratoria preventiva de mantenimiento, que va a depender del grado de colaboración del paciente, la relajación y toma de conciencia postural, la adquisición de hábitos posturales que mejoren la función respiratoria, toma de conciencia respiratoria y entrenamiento, movimientos de flexibilización torácica coordinados con la respiración, aprendizaje y entrenamiento de la respiración diafragmática y del control expiratorio abdominal y empleo del espirómetro. En la segunda fase, profundizar en el tratamiento iniciado. Los objetivos: mantener las máximas capacidades de movilidad, desplazamiento e independencia, prevención de alteraciones cardiocirculatorias y prevención de complicaciones de carácter respiratorio. En el tratamiento, relajación, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino desde el tónico, hidroterapia, cinesiterapia y tratamiento postural. Siempre y cuando el paciente colabore, se trabajan ejercicios flexibilizantes de columna y tórax, potenciación muscular, autocorrección de columna, estiramiento activo, movilidad. Si colabora el sujeto, autopasivos con sistemas de cuerda y ejercicios de columna suaves, si es posible de forma activa, o por medio de actividades funcionales como el pedaleo, la marcha o actividades de la vida diaria. Preservar movilidad y funcionalidad, equilibrio y reeducación de la marcha. Respecto a la marcha, paseos, rampas, escaleras, terrenos estables, incluso con apoyo de ayudas técnicas, coordinación psicomotriz y perceptivo-motriz y tratamiento del dolor. En fisioterapia respiratoria, toma de conciencia postural y relajación, toma de conciencia respiratoria y reeducación de la respiración y coordinación de la respiración con movimientos de flexibilización torácica.
En función del grado de colaboración, ejercicio de tos dirigida, práctica de la respiración diafragmática y potenciación muscular, práctica de la expiración abdominal libre con asistencia de presiones manuales en abdomen y tórax inferior, drenaje postural y maniobras de drenaje combinadas con posiciones de drenaje. En la tercera fase de desenlace colaboraremos para que la vida hasta el final sea de la mayor calidad posible. La situación es de un paciente encamado con gran deterioro orgánico y psíquico y con escasa capacidad de colaboración. Como objetivos, prevención y tratamiento de las complicaciones propias de la postración en cama y el mantenimiento de la movilidad articular y el tono muscular. Tratamiento, cuidados posturales del encamado, tanto en la orientación como en la alternancia de cúbitos, y promover una sedestación al menos 1 hora al día. Y mesoterapia tonificante para mantener tejidos cutáneos y proteger zonas de presión. Objetivo de la revisión: determinar la efectividad de la fisioterapia sobre la clínica de la enfermedad. Búsqueda sistemática en las bases de PubMed, Pedro, Cochrane, descriptores en inglés y castellano, y como criterio de inclusión 6 artículos en los que se hace referencia exclusivamente a técnicas fisioterapéuticas en los últimos 10 años, además de 4 artículos y revisiones en revistas de salud. Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, terapias, calidad de vida, marcha, equilibrio, función global y fisioterapia. Resultados. De los artículos seleccionados se obtienen resultados que ponen de manifiesto factores de impacto positivo en la mejora o como mínimo protectores de la evolución del deterioro de los pacientes gracias al abordaje de fisioterapia. Conclusiones. La fisioterapia interviene en las 3 fases de la evolución clínica de la enfermedad, evalúa la situación funcional, ayuda a contrarrestar el deterioro físico y mejora las condiciones de vida, así como el impacto en la función cognitiva y estado de ánimo. La fisioterapia ofrece ventajas en cuanto al desarrollo de la marcha, equilibrio, reeducación de riesgo de caída y función global. Los fisioterapeutas deben poner los conocimientos y profesionalidad al servicio de enfermos de Alzheimer, familiares y equipos multidisciplinares. Es importante exploración previa y la evaluación de la situación funcional del paciente para una mejor planificación del tratamiento. La fisioterapia frena o enlentece el deterioro de las personas con Alzheimer y colabora en la mejora de sus condiciones de vida. Gracias por su atención.